Parece que una parte del fandom quedó bastante decepcionada con el clímax de Scream 7. Y no necesariamente porque la película fuera mala. De hecho, mucha gente piensa que el film funciona bastante bien hasta llegar al tercer acto. Porque para algunos espectadores el gran problema fue el motivo de los asesinos y la resolución final. Pero aquí viene lo interesante, y si te dijera que el plan original para Scream 7 era completamente diferente, y no hablo de cambios pequeños como hemos analizado en otros vídeos y el tema de las escenas eliminadas y las tramas eliminadas. No, hablo de un giro que conectaba el regreso de Stu, la apertura de la película, el incendio de la casa Matcher, las referencias constantes al pasado y la obsesión con la teoría de que Stu seguía vivo. Sí, todo esto originalmente parecía formar parte de algo mucho más grande. Durante la preproducción de la película empezaron a aparecer bastantes filtraciones curiosas y muchas terminaron siendo reales. Algunas personas filtraron escenas completas, páginas de guión, imágenes de rodaje, detalles de personajes e incluso secuencias específicas que sí terminaron apareciendo en pantalla. Por ejemplo, la muerte de Hannah, la persecución de Tatum en la cafetería, ciertos diálogos y partes de la escena inicial. Todo esto acabó siendo cierto. Filtradores como Judge Joura filtraron aspectos de personajes, ropas, vestuario, muchísimas cosas. Por eso mucha gente empezó a tomar en serio otras filtraciones mucho más grandes relacionadas con los asesinos, que yo mismo compartí en este canal y hemos debatido y hablado muchas veces antes de que saliera la película. Según varias fuentes, las identidades de los Ghostface nunca cambiaron en ningún momento, salvo en el momento que pasaron del proyecto de Landon al proyecto de Williamson. Vamos a llamarlo así, proyecto de Landon y proyecto de Williamson. Ahí tuvieron que hacer una reestructuración completa del guión y ahí cambiaron los Ghostface. Pero cuando Kevin Williamson dijo, esto lo cojo yo y lo tiramos para adelante, ahí cambió todo el concepto. A partir de ahí para adelante en ningún momento cambiaron los Ghostface que Williamson tenía en mente. Así que Jessica, Marco y Carl siempre fueron los asesinos, pero lo que cambió fue el motivo respecto al proyecto original de Williamson al proyecto final. Y ahí es donde entra la parte más interesante. En la versión inicial del guión, Marco y Carl eran fanáticos obsesivos de Stu Matcher. Dentro del universo de la película existía un podcast sobre Stab, teorías virales, comunidades online y debates constantes asegurando que Stu seguía vivo. Básicamente la teoría que existe en la vida real dentro del fandom de Scream también existía dentro de la propia película, y Marco y Carl estaban obsesionados completamente con ella. Aquí es donde todo cambia, porque según estas filtraciones, Jessica no era simplemente otra asesina. Jessica estaba fingiendo ser Leslie Macker, la supuesta hermana de Stu, y habría manipulado a Marco y Carl haciéndoles creer que Stu seguía vivo, Cindy había destruido su familia y que todo esto era una venganza contra ella. Los dos la seguían porque pensaban que estaban ayudando a la propia familia de Stu, pero en el arco final se revelaba que todo era mentira y Jessica nunca fue Leslie. Siempre usó la obsesión de ambos con Stu para convertirlos en asesinos. Y sinceramente, hay varios elementos de la película final que parecen restos de esta versión anterior. Por ejemplo, los constantes diálogos sobre Stu, las referencias a Pine Grove, las líneas donde Ghostface habla como si conociera personalmente a Cindy desde los 90, el incendio de la casa Matcher, la enorme importancia que tiene Stu durante toda la película. Muchos fans sintieron que estas referencias no llevaban realmente a nada, y quizás la razón sea precisamente esta. Originalmente sí llevaban a algo y desembocaban en los motivos finales de la película. En la película final, el incendio de la casa Macker parece más una distracción o un simple símbolo visual, como analicé en el vídeo, con todos los paralelismos a Egg Jane, la matanza de Texas, con los pósters y todo lo que intentó hacer Williamson con la escena inicial después de desconectarla del resto de la película. Pero con esta versión del guión, todo cambia. Porque si Jessica estaba fingiendo ser Leslie Macker, quemar la casa tendría muchísimo
tendría muchísimo más peso emocional. Sería literalmente destruir el legado de Stu y además haría que toda la obsesión con la familia Macker tuviera una conclusión real. Otro detalle curioso es la elección de los asesinos usados mediante inteligencia artificial: Roman Bridger, Nancy Loomis. Y si lo piensas, ambos tienen algo en común con la supuesta trama de Leslie Macker. Roman era un familiar oculto. Nancy vivía escondida bajo otra identidad. Eso conecta directamente con la idea de Jessica fingiendo ser alguien que realmente no era. Entonces, ¿por qué lo cambiaron? Esa es la gran pregunta, la verdadera gran pregunta. Y honestamente nadie lo sabe con certeza. He consultado muchas fuentes, he hablado con mucha gente. Nadie lo sabe. Barajo varios motivos. Puede que el estudio obligara a simplificar la historia. Puede que quisieran evitar otro giro relacionado con familiares secretos. O simplemente las filtraciones revelaron demasiado pronto el misterio y decidieron cambiarlo todo alrededor. Pero lo extraño es que muchos elementos de esta versión parecen haber sobrevivido dentro de la película final, como si el guión hubiera sido modificado a mitad del proceso. Y quizá por eso algunas personas sintieron que el tercer acto de Scream 7 no terminaba de encajar, porque muchos elementos se construyen, se mencionan, se insinúan, pero nunca explotan realmente. Da la sensación de que falta una pieza central. Tal vez esa pieza era precisamente la falsa Leslie Macker o la trama eliminada que ya os dije que eliminaron, donde Jessica sí era Leslie. Y esto conectaba con el final de Stu vivo de la proyección de prueba, ¿sabes? O sea, hay mucho ahí que se cambió y modificó durante la película para darnos lo que nos dieron al final. Si todo esto es cierto, entonces Scream 7 originalmente iba a ser mucho mejor y conectaba más con el legado de Stu. Pero por lo que sabemos y ya he analizado en el canal, hay varias versiones, la de las tramas eliminadas y esta. Por lo que sabemos hasta ahora, de todo lo que he analizado, trabajaron en unas 3 versiones diferentes de la película para mostrarnos al final la versión más simplificada de todas. Y esta versión que hemos analizado en este vídeo era más psicológica, más manipuladora y probablemente mucho más polémica. Porque convertir la teoría de Stu sigue vivo en el motor central y principal de la película y de los asesinos iba a ser una jugada muy buena y habría sido una de las ideas más meta y retorcidas de toda la franquicia y una muy buena vuelta de tuerca, y no lo que hicieron después. Y sinceramente una parte de mí quiere ver estas versiones de la película hechas realidad, porque al fin y al cabo cuadran más con todo lo que hicieron al final en Scream 7. Que los motivos me parecieron bastante decentes, pero me hacía falta más al final, no sé.